Bienvenidos a Bola de Match. Yo soy Tony Fonseca y nuestro invitado de hoy es Lolo Pastrana. A nivel curricular podemos decir que es el director PTR en España. Es director de docencia de la Real Federación Española de Tenis, profesor nacional de tenis y podemos decir también que fue profesor CAFIDE en la Universidad Francisco Vitoria de Madrid. Puedo afirmar que es un todoterreno, tiene una capacidad de trabajo comparable a un motor interno V8 biturbo y sin más, pasamos con el capítulo de hoy. Bien, buenos días. Al otro lado de los micrófonos tenemos ya a Lolo Pastrana. Buenos días, Lolo. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Vamos a empezar a crear valor para nuestra audiencia. Soy directo porque ya hemos hablado un poquito de tu currículum y vamos a que nos cuentes algunas pinceladas de tu trayectoria profesional personal. Te dejo que la mezcles, ¿vale? Bueno, fenomenal. Pues bueno, gracias, Tony, lo primero por la invitación en este espacio. Enhorabuena por la idea, por el proyecto y estoy convencido de que va a ser algo muy positivo y que conociéndote saldrá bien, como todo lo que haces. En cuanto a mí, por no enrollarme mucho, básicamente le debo estar en este mundo del tenis, Tony, muchísimo a mi tío Don Leandro, que me venía a buscar al colegio aquí en Leganés. Yo, o sea, como bien sabes, soy de Leganés, y me venía a buscar al cole con 8 o 9 añitos y nos íbamos a jugar al tenis con unas raquetas de madera espectaculares a un parque que había aquí en Leganés, que teníamos que marcarnos la pista prácticamente con tiza. La red usábamos bancos, o sea, te puedes imaginar, cuerdas, Otros todo, tiempos, ¿no? otra época totalmente, y había que ganarse la pista. Yo siempre lo digo, era un espacio en el que había mucha gente, había otros jugadores aficionados ahí al tenis que estaban como nosotros y había que ganarse, había que llegar, había que negociar. Y ahí empecé, a partir de ahí escuela de tenis, empecé aquí en Leganés, poco a poco me ficharon en el club, empecé a competir, empecé a jugar y poco a poco simultaneándolo siempre con estudios. Y poco a poco pues me fui perfilando cada vez más hacia el perfil de entrenador. Hubo una época ahí desde los 15 años que simultaneaba pues mucho eso, entrenador, estudios, jugador, jugaba mis torneos, jugaba mis cositas, pero al final me fui decantando por el tenis. Estudié Derecho, como bien sabes, hice la carrera, acabé la carrera, pero poco a poco a mí lo que me tiraba era más esta rama, este mundo del tenis y sobre todo la docencia. Y ahí acabé. Ya le gané, como bien sabes, y hasta hoy. Ok, cuéntanos un poquito. A día de hoy sé que tienes algunos proyectos. Adelántanos, simplemente pinceladas. ¿Sigues también con la música o ya la tuviste que dejar por el tema de la docencia Sí, española? bueno, ya sabes que, bueno, hilando un poco con lo de antes y hilando con lo que me preguntas, al final he tocado muchos palos y sigo tocándolos, ya me conoces. Entonces, el entrenador, pero luego me considero muy formador de formadores. Entonces, enseguida contacto con la Federación Española, con la Federación de Tenis de Madrid aquí. Ahora mismo estoy en contacto con muchas federaciones también territoriales. Villa de Leganés como monitor como entrenador y como responsable de muchas áreas durante muchísimo tiempo, toda una vida. Incluso profe en el grado de la Francisco de Vitoria, con en el grado de CAFID. Muchos palos que tuve que dejarlo todo. Los Elianes, mis amigos los Elianes, que llevo muchísimos años con vosotros, que somos como hermanos y ahí seguimos. Todo eso lo tuve que dejar por entrar en Federación Española como el director del área de docencia y esa etapa la recordaré siempre con cariño y fue una etapa de aprendizaje enorme. Todo eso lo tuve que dejar, Tori, todo eso tuve que dejarlo por la exclusividad del puesto. Y ahora, pues desde hace un tiempo que ya no sigo en Federación Española, pues reinventándome. Sigo como PTR, como director de PTR Spain, un proyecto ilusionante. Y ahora mismo estamos, pues eso, con el PTR Connect, que tú bien conoces, Nos que seguimos contarás ahora al final un sí, poquito más en profundidad si quieres, así sí, como proyectos más de hoy. sí, vale, bueno, ya me dirás tú Sí, ahí. simplemente que nos
dieras esas pinceladas. Yo creo que la gente se hace una idea, quién hay al otro lado de los micros. Si hay alguien que todavía no te conoce, era por conocer un poquito más, ¿vale? Cuéntanos una Genial. semana tipo tuya para poder llegar a todo. Yo sé que eres un todoterreno, pero cuéntanos tu día a día, Sí, una semana más o menos tipo, que lo sepa la audiencia. pues viene muy bien para centrar. Pues mira, ahora mismo hoy en día tengo que estar inmensamente agradecido a la familia del Club de Tenis Chamartín y al Antenis, porque el día a día realmente lo estoy haciendo ahí. Estoy además aprendiendo muchísimo, con compañeros con muchísima calidad profesional y humana. Y ahí estoy en el día a día. Estoy en pista, hay un departamento que llamamos de I+D, en el que, pues, junto con Ricardo Sánchez, Alberto Martínez, el mismo Javier Bolívar, bueno, mucha gente que está ahí, estamos intentando, pues, implementar, y es un proyecto muy chulo también, más allá de la pista. Y estoy ahí, por supuesto, en las mañanas con PTR, que tú bien sabes que eso conlleva, pues eso, actualizaciones, hablar con federaciones, con alumnos, correos, calificaciones, y un poco el día a día va por ahí. Intento hacer deporte siempre que puedo, de alguna manera sacar tiempo para jugar al tenis o gimnasio, y pues estos días me he vuelto a retomar un poquito la guitarra, que la tenía totalmente abandonada, y he vuelto ahí a darle un Qué poquito con mi bueno. buen amigo. Sí, con mi amigo Juan. Tenía un proyecto ahí hasta hace muy poquito con una jugadora que desgraciadamente no seguimos, pues lo conoces bien, pues el día a día, y nuestro mundo es así, y desgraciadamente no podemos seguir, y me ha permitido sacar alguna horita más al día, y he metido ahí un poquito de guitarra también, además de otras muchas más cosas. Y básicamente es eso. En fin de semana normalmente estamos destinándolo a los cursos, como bien sabes. Mañana mismo marcho a Murcia para ayudar a la Federación Territorial de allá, que estamos haciendo nivel 2, del cual tú participaste, un entrenador nacional. Y estamos ahí prácticamente 24/7, Tony, todos los días, y siempre muy cerquita del tenis. Lo sé, te llevas las bolas en la sangre, Total. quieras o no quieras. Pero bueno, sí es cierto que el tenis nos ha dado mucho, yo creo, y de hecho uno de los motivos del podcast, que ya adelanto que lo patrocina mi mujer y mi hijo, porque son aquellos a los que le estoy quitando tiempo, porque no tenemos todavía ningún tipo de patrocinador, pero es que tiene que ser así, nos ha dado mucho y yo le tengo que dar al tenis. Entonces, esta era una iniciativa para eso, para dar tenis y para que la gente, si le podemos aportar, pues a tope, ¿sabes? Claro Aportar que sí, mucho tenis. Vamos claro que sí. a una pregunta comprometida y espero que Mm. estés preparado, porque sí que nos interesa mucho tu visión de cómo está la formación en España y sobre todo que nos cuentes un poco la Federación Nacional de Tenis, la española. ¿Cómo está el tema de la formación? Cuéntanos. Bueno, pues cambió un poquito, como bien sabes, a raíz de unos cambios ahí en Federación Española, y eso es un poco, es el paraguas, ¿no?, que debe regir todo el panorama formativo en España. Lo primero que deben de saber nuestros oyentes es que hay una resolución del 26 de octubre del 2011 del CSD, que está publicada en el BOE, en la que se publica el plan formativo en tenis. Y ese realmente lo que hace es seguir el Real Decreto del 2007, donde se ordenan las enseñanzas deportivas de régimen especial, que es donde estamos nosotros. ¿Qué es lo que Importante. pasa con eso? ¿Por qué me voy ahí a eso? Porque es importante tener claro que ese plan formativo en tenis, que es donde esta publicación, esta resolución, donde se publica el plan formativo en tenis, ese plan formativo en tenis lo tiene que liderar y publicar la Federación Nacional, en este caso la Federación Española de Tenis. Bien, es verdad que luego, como bien sabes, se transfirieron las competencias en educación, y esa supervisión pues también la hacen las comunidades autónomas, y en educación la tienen transferidas, pero el plan formativo lo debe de liderar y desarrollar la Federación Nacional. ¿Por qué digo eso? Porque eso es importante, porque todo lo demás va a partir de aquí. Hay un plan formativo que las federaciones territoriales, con sus áreas de docencia, deben de seguir en cualquier acción que haga. ¿Y qué es lo que pasó? Pues hasta hace prácticamente un año y medio, como bien sabes, en la Federación Española, el área de docencia e investigación, hacía niveles 1, monitor nacional, niveles 2, nivel entrenador nacional, nivel 3, profesor nacional.
Desde esa resolución, bueno, realmente fue una junta directiva en la que la Federación Española aprueba que los cursos monitor nivel 1 y entrenador nivel 2 ya no los va a hacer la Federación Española, digamos que lo hace en exclusividad las territoriales. Las territoriales. Que exactamente, se puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que se decidió en esa, entonces eso es lo que se decidió en esa junta, y la Federación Española ahora mismo no hace cursos de monitor ni de entrenador. Si quieres te puedo hablar de mi opinión o no, pero es lo que hay. Yo creo que los oyentes deben de saber lo que eso es así. Eso es ¿qué puede pasar ante eso? Pues que es complicado, yo es opinión con algo de perspectiva, pues darle unificar criterios, ¿no? Lo que siempre decimos, es complicado porque cada federación ahí pues un poquito tiene su visión del tenis, o su visión, aún siguiendo el plan formativo, tendrá su visión. Entonces hay cositas ahí que se suelen escapar. Mi opinión es que el dejar de hacer monitor 1, nivel 1, y dejar de hacer entrenador, el nivel 2, es algo complicado para una federación que luego tiene que liderar y tiene que supervisar ese plan formativo, ¿no? Digamos que no va a tener esa Homogeneidad. experiencia, claro, y Esa sobre todo esa experiencia. experiencia, ¿no? Por si tiene que revisar el plan formativo, no lo está haciendo. Entonces, es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, ojalá eso se vuelva a revisar, te lo digo también como opinión, y se vuelva a llegar a acuerdos con federaciones territoriales y sigan pudiendo hacer esos niveles 1 y niveles 2 la Federación Española, porque son sobre todo, y la estadística nos lo dice Tony, que son los cursos que más se hacen. La mayoría de los entrenadores hacen un nivel 1 y luego no siguen formándose. Entonces son muy importantes esos niveles. La Federación Española solamente está haciendo ahora niveles 3 y pocos son los que llegan a ese nivel 3. Entonces, bueno, ojalá un poquito se revise eso. Hay espacio para otras formaciones, para otras entidades, como bien sabes, que es donde hemos entrado nosotros, por ejemplo, como PTR, aunque ya estaba en el mundo y en España. Y a partir de ahí, pues ese es el panorama que hay. Y hay que diferenciar entre formación permanente y continua, pero yo creo que eso sería casi para otro podcast, ¿no? Pero en cuanto a los cursos, formación reglada, es lo que os comentaba, y luego la formación continua permanente, que evidentemente ahí hay espacio para mucho más y pueden entrar la nacional, la territorial, pero los cursos de enseñanza reglada ha habido esos cambios que un poco yo creo que hay gente que todavía no sabía, ¿no? Claro, por eso nos interesaba mucho. Eres una de las personas idónea, entiendo yo, de que explique bien toda esta situación. Con lo cual, Sí, agradecemos que nos hayas dado una visión. Y de hecho, luego un pelín más adelante, si nos cuentas en profundidad el proyecto de PTR Spain, que nos digas también dónde entra, en formación reglada, en formación tal. Lo vemos un poquito más adelante si quieres. sí, sí, por supuesto, Vale, claro. pues vamos a pasar a tenis un poquito más de tierra, de pista. Y la primera pregunta es abierta, pero ¿cómo entiendes tú la técnica? ¿La entiendes más aislada? ¿Hay que trabajarla de manera aislada? ¿O tienes que trabajarla unida con la táctica? Cuéntanos un Mm, poquito por aquí. Y ya Vale. vamos. La técnica, ¿no? En concreto, me La preguntas por la técnica, técnica, que sí, sabes que me por la encanta. técnica. Bueno, pues lo primero, ya sabes tú, mira, una de las primeras cosas que hice al llegar al área de docencia española, en la parte de fundamentos técnico-tácticos, yo hablaba de fundamentos táctico-técnicos, porque realmente deben de ir unidos, ¿no? La táctica y la técnica para mí deben de ir unidas siempre, ¿no? Entonces, con la táctica nos preguntamos y luego la respuesta pues la vamos a tener con la técnica. Entonces es muy importante tener claro los dos conceptos y que tienen que ir unidos de la mano. Aislada, en mi opinión, no debe de ser así. Es verdad que a veces hay que poner el bisturí y separarlo, pero en mi opinión claramente tiene que estar unido. Y sobre esto, sobre la técnica, pues mira, os escuché el otro día a ti, a Freddy, que por cierto, enhorabuena por ese podcast porque fue buenísimo, hablando Gracias. de la técnica. Y hay muchísimas cosas en las que estoy totalmente de acuerdo, no tanto, pero es muy importante
como es lógico y es bueno, pero es muy importante tenerlo claro. Para mí por resumir rápidamente, lo que es la técnica, hay una foto, no recuerdo ahora muy bien el autor, en que sale todo, bueno, pegando golpes como 200 jugadores en una pista de tenis, no sé si lo has visto, que resume muy bien lo que es la técnica para mí. O sea, al final son situaciones en las que tenemos que adaptarnos y el tenis es un deporte de emergencias y lo que tenemos que buscar con esa técnica es que sea lo más efectiva, eficaz y eficiente posible. Y básicamente deberíamos de entenderlo así y profundizar. Para mí la técnica sería básicamente eso y nunca aislarla de la táctica. Buscar que el chaval no se lesione, que con esa técnica le sirva para hacer las cosas, para hacer las preguntas que se hace y que resuelva, ¿no? Deberíamos de intentarla. Sí, hay muchas definiciones que tú conoces, Weineck, hay muchísimas definiciones, pero para mí esa es un poco la idea de lo que deberíamos de buscar, ¿no? Siempre, pues esa eficiencia, prevención de lesiones y entenderla y conocerla. Yo siempre, sabes que soy muy friki con eso y siempre digo que lo que debemos de buscar es conocerla y no ampararnos solo en la búsqueda, ¿no? No, lo que el alumno haga de forma natural, sí, por supuestísimo, pero hay unos criterios que debemos de buscar. Y aquí siempre me fijo mucho en los preparadores físicos, Tony. Vosotros que siempre buscáis, corrígeme si me equivoco, cuando, sobre todo en aspectos ahí delicados, parámetros delicados, como cuando ya metéis en fuerza o en trabajos de gimnasio, que buscáis siempre una correcta técnica, ¿cierto? Es Corrígeme si me fundamental. equivoco, fundamental. Pues en el tenis, imagínate si debemos de buscar esa técnica también. Estamos llevando un móvil, o sea, perdón, un implemento que es el segmento libre, la raqueta, que son casi 500 gramos, casi medio kilo de raqueta, constantemente después de 3-4 horas al día con ese. Pues debemos de buscar, yo creo que por lo menos los chavales nos hagan daño en los alumnos y en cualquier nivel y que les ayude luego evidentemente a su progreso, ¿no? Y que le ayude, pero que debemos de ser conscientes de que es delicado, ¿no? Y que una correcta técnica nos va a ayudar a que haya menos lesiones, a que sigan jugando durante más tiempo, etcétera, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en este tema, porque Sí, yo estoy contigo en que tiene que haber una técnica, al menos el entrenador, monitor, profesor, tiene que conocerla muy bien, pero es distinto lo que es técnica, no sé si estás de acuerdo conmigo, con lo que es sí, estilo, el estilo de la técnica. O sea, tú le claro. enseñas una técnica al jugador, pero él implementa su propio estilo dentro de esa técnica. Y a veces a lo mejor nos obsesionamos con una técnica como la que tú quieres como entrenador, pero si él te da unos principios técnicos correctos y él hace ese estilo de la técnica, porque al final ellos también son los que inventan un poco la técnica, hay que irlo dejando siempre y cuando la biomecánica esté limpia. Correctísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, por un lado está el modelo deportivo. O sea, el modelo teórico. El modelo teórico es esa referencia, ¿no? En ese nivel que deberíamos de tener todos un poquito en mente. Muchas veces el problema es ese, ¿no? Que dónde queremos llegar con ese jugador, cuál es la última, viéndolo a largo plazo, ¿no? Pues muchas veces ese modelo teórico no existe. En base a ese modelo, vamos a hacer también esas propuestas, que ese modelo muchas veces habrá que personalizar, habrá que individualizar, qué es lo que mejor le puede ir al alumno, etcétera. Y en base a ese modelo y a estas propuestas que vamos a hacer, el alumno luego hará lo que llamas tú muy bien, que es lo que llamamos el estilo deportivo, que es cómo juega el estilo deportivo el estilo de Rafa Nadal, por ejemplo, a nivel técnico, no es muy similar, por ejemplo, al de Federer en algunos golpes, ¿no? Pues eso es lo que han ellos ido construyendo, tanto ellos como su equipo técnico, a lo largo del tiempo. Eso es lo que llamamos el estilo. Eh, Esos estilos pues son múltiples y totalmente individualizados, pero siempre hay unos mínimos que debemos de Esos buscar, ¿no? mínimos Y estoy totalmente de acuerdo, de que eso tiene que es, conocerlos bien el entrenador, para que no se ese nos es el vaya, no haya un cierre eh, abajo, no haya una preparación que no toca, todo correcto. eso estoy totalmente de Yo acuerdo. siempre ahí digo, Tony, que o sea, si por ejemplo dejamos a un alumno hacer algo, ¿no? Dejamos que una empuñadura pues un poco más pasada o dejamos que juegue un poquito más abierto de lo que toca, más cerrado de lo que toca, que lo podemos hacer, o un empuñado, imagínate, más alto, yo qué sé, lo que queramos. Sí, hay muchas Está cosas. perfecto dejarles y está a lo mejor no intervenir, pero
totalmente consciente, ¿no? De que ese chaval o ese jugador o jugadora está haciendo eso, ¿no? Y qué empuñadura lleva, cómo empuña, cómo se coloca de pies. El problema es que muchas veces les dejamos por cierto desconocimiento, no, es que yo no intervengo, yo le dejo que vaya él encontrando, ya, pero no, 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 no se no, puede. ahí no estamos siendo honestos, ¿no? Muchas veces no sabemos muy bien qué pasa con ese alumno a nivel técnico y le dejamos seguir, no, por dejarle que busque él. Muchas veces hay que guiarles y no les guiamos por un desconocimiento en concreto muchas veces de la técnica o de la táctica. Entonces es importante que el entrenador, siempre lo diré, tenga el máximo de capacidad, el máximo de herramientas posibles para decirle al alumno o no y ser consciente de lo que está haciendo el alumno en cada momento, ¿no? Vale, llevo 2 o 3 días viendo las 7 horas más o menos del Congreso de Madrid. Creo Sí, que estén abiertos, mi enhorabuena desde aquí, a Crisan, a Iñaki, a Jorge, a todo lo que lo hacen posible, a Tati, porque es espectacular el tener eso en abierto, el poder sí, leerlo, el poder verlo, me encanta. Y voy al grano. Hablaba Jorge Mendieta, y yo estoy de acuerdo, y a ver qué tal tú, el tema de que él empezaba también con táctica, él empezaba un poquito jugando con la bola, sí, no empezaba con técnica cerrada, todo el mundo a jugar y todo el mundo a ir pasando bolas despacito, aunque sea sin raqueta, pero que haya intercambio, que haya sociabilidad, que haya... O sea, creo yo que él entendía la técnica desde aquí, desde de la táctica vamos total. Sí. yendo a la técnica. Lo comentaba ahí, me gustó. Sí, sí, es que totalmente de acuerdo. Es que para lo primero que, sobre todo en el día a día, los entrenadores, y de aquí os lo lanzo en este espacio, yo creo que lo más importante es tener claro qué es tenis, el concepto de tenis, qué es tenis. Que yo preguntaría un momento de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, que nuestros oyentes se preguntaran qué entiendo yo por tenis a la hora de luego trabajar con los chavales, ¿no? Con los jugadores. Hay una cosa clarísima, que es un deporte de oposición. Y es un deporte en el que va a haber tomas de decisiones constantes. Y tú y yo en eso ya sabes que estamos muy Somos metidos muy, muy y metidos en la estamos muy decisión. metidos y llevamos mucho tiempo investigando y trabajando sobre ello. Y es algo importantísimo, ¿no? Que a veces las propuestas que hacemos, si se basan solamente en la técnica, que es un poco por donde también yo creo que iba Jorge ahí, al final estamos perdiendo un elemento que es fundamental, ¿no? Que es la toma de decisión y luego para qué voy a utilizar esa técnica, ¿no? Entonces, entenderlo de forma aislada no nos sirve para nada. Y luego, que hay otro enfrente, que es que muchas veces nos olvidamos de eso, que está haciendo algo y que me va a hacer la vida imposible, ¿no? Entonces, tengo que tenerlo muy claro que es un deporte de oposición, no es como otros deportes en los que corro prácticamente contra mí mismo, contra una marca. Aquí no, aquí hay factores, el viento, el sol, el de enfrente, si me tira la bola de una manera, de otra, si juega más alto, si juega más rápido, si juega... Entonces, todo eso yo creo que es importante que lo tengamos y por eso lo de meter la táctica desde un principio. Aunque sean niños pequeños, aunque sea un adulto que empieza, la táctica debe de estar presente desde el principio y no iremos ya perfilando, ¿no? Y insisto, siempre de la mano, pero meter la táctica desde un principio sorprende mucho cuando hacemos formaciones o cursos, incluso con niños de 3 4 años, que para mí simplemente el hecho de dar con la mano a un globo e intentar ir a la red y volver, ya estamos empezando a trabajar la toma de decisión, porque si tira muy fuerte se nos va a ir para arriba y no llego. Si tiro más cortito y más seguido, con una frecuencia tal menor, voy a llegar antes. Y eso los niños, te puedo asegurar, y desde la experiencia lo hacen, al final lo trabajan. O sea que desde el minuto uno la toma de decisión, el entender el juego, el buscar Sí, qué el hace de el ir de enfrente, trabajando el eso hay que... espacio propio, el espacio Y el adverso, que adverso, los total. conozcan. Claro. Totalmente, todo eso es que eso es fundamental. Y la oposición y la red, los obstáculos que voy a tener, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido se está mejorando muchísimo y que cada vez lo tenemos más claro los entrenadores. Y es un campo ahí a explorar e incluso a mejorar. Pero deberían de ir por ahí siempre todas las propuestas, desde lo táctico técnico, para que me Vamos con la entiendas. siguiente. ¿Sí? En el Congreso también había una pregunta sobre variabilidad. Yo que soy un amante de la variabilidad, del entrenamiento cognitivo, como bien Sí, sabes. Bueno, sí. más que amante, uno de los que está ahí, ¿no? En este Le- le- tema. les hemos echado unas cuantas horas Sí. entre los dos.
Pues Dime. resulta que, claro, la variabilidad es buena, hay que utilizarla mucho, hay que utilizarla desde el principio. Es mejor ese entrenamiento un poco alocado, algunos a lo mejor lo están llamando variabilidad. Hay que tener cuidado con este concepto. ¿Cómo, Sí, cómo lo ves tú? claro, pues hay que diferenciar mucho. La variabilidad, como tú bien estás anticipando, es algo complejo y no siempre. O sea, el primer consejo que habría que dar en cuanto se va a utilizar la variabilidad es que tiene que haber formación y capacidad en el docente, en el responsable de hacer esas propuestas, porque no siempre todas las variabilidades o las propuestas son buenas o no es el momento de proponerla, porque la tarea es demasiado compleja y no. Bueno, habría que verlo, ¿no? O demasiado simple. Entonces, todo eso es muy complejo y lo primero que había que hacer es eso, tener claro qué es variabilidad, si estamos haciendo variabilidad o simplemente estamos haciendo modificación del entorno o estamos haciendo, etcétera, o ejercicios en los que vamos a implicar a nivel cognitivo, si es una variabilidad que está afectando a la técnica en concreto y la aislamos de la táctica, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es complejo y lo que sí diría a los oyentes es que tienen que profundizar y sobre todo buscar orden en lo que vayan a hacer. Lo decía el otro día Freire, que te estuve escuchando, y estoy totalmente de acuerdo. Básicamente es que proponer o también en variabilidad esas propuestas, pero que sean con una transferencia en pista a lo que se van a encontrar. Si el alumno no se está todavía planteando esas situaciones o no tiene esas preguntas, pues mejor no todavía no empezar a dárselas, ¿no? Entonces es adecuar muy bien esas propuestas en variabilidad, hacerlas de forma progresiva Eso y es muy importante, entenderlas. muy importante. ¿Cuál es el objetivo para mí? Y la progresión. Hay que tener una cierta progresión, ir metiendo pildorazos, sabiendo lo que vas haciendo. Cuidado con la variabilidad por la variabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás contando. Pasamos, Sí, si quieres, a una pregunta también difícil, pero creo que nuestros oyentes nos lo van a agradecer, y es el tema del saque. ¿Dónde sí. trabajamos el saque? ¿Cuánto trabajamos el saque? ¿Al final de la sesión? ¿Un cubo, un par de cubos al final de la sesión y ya está listo? ¿O cómo se hace el tema del saque? ¿Cómo crees tú? A ver, aquí habría que irse a dos ramas. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debería de hacer? Sinceramente, Vale. aquí tenemos que ser honestos. Sabes que estoy en contacto con muchos clubes de tenis, academias de España y del mundo, te diría. Y desgraciadamente el saque se está mejorando muchísimo, pero se sigue dejando un poquito al final, para el final de la clase, un poco un momento previo a los puntos. Está cambiando, insisto, que se me entienda, se está cambiando y cada vez se está haciendo mejor las cosas. Aquí es que está la ciencia de por medio, Tony. Entonces, cuando hay cosas que tú bien lo sabes, que yo intento de siempre irme al porqué de las cosas, ¿no? Y no a Está criterios claro. de opinión. ¿Qué me gusta más? O que cada vez que alguien empieza a hablar sobre así, ya desconecto muchas veces, porque no es lo Ya. que tú te guste más o menos, es lo que hay que hacer, hay que ser honestos. Pero además con la ciencia detrás, con todo el peso de la ciencia. Entonces hay estudios ya que demuestran que el trabajo del saque debe de buscarse hacer pues, de una manera, sobre todo, que no se haga en fatiga. O sea, ya de momento ya nos quitamos de un plumazo el hacerlo solo al final, sino buscar hacerlo pues, en determinados momentos. Yo lo que aconsejo a los oyentes, por ser claro, es en cualquier nivel, desde el principio, siempre que haya una movilización articular correcta, un buen calentamiento, una buena activación, que esté todo bien, empezar desde principio de forma progresiva, pero que esté incluirlo en la sesión, ¿no? No hacer un carro al final, sino buscar a lo mejor pues, esos dos, tres carros repartidos durante la sesión o por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, Tony, a la hora de hacer un fijo simplemente de derecha a derecha, pues en vez de poner la bola por abajo, jolín, pues vamos a ponerla con mano alta desde arriba haciendo un lanzamiento o haciendo un saque un primero segundo en vez de ponerla por abajo. Siempre tendemos a eso, ¿no? Sobre todo por trabajar el saque y la situación de resto. Pero en materia, sobre todo, de prevención de lesiones, ya está demostradísimo con estudios de que es muchísimo mejor, que en fatiga la adherencia es muchísimo menor, o sea, sobre todo a nivel de correcciones, la coordinación, como bien sabes, pues vamos perdiendo coordinación. Por supuesto, a nivel de prevención, si el músculo está en fatiga, sabes que los segmentos del cuerpo que intervienen en el saque son el golpe en el que más interviene, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y el más difícil. Entonces, es el más difícil. Entonces, sobre todo, buscar
que esté presente durante toda la sesión y no meterlo al final como algo previo a los puntos en el que el alumno desconecta a nivel cognitivo, casi siempre está pensando en los puntos o es como un parón de la clase, todo lo contrario, es algo importantísimo. Y eso yo creo que desde hace un tiempo, sabes que estoy muy en eso, estamos buscando incluirlo muchísimo más y mejor, no más simplemente, sino mejor. Entonces, insisto en que la técnica es muy compleja en el saque y el riesgo de lesiones es altísimo. Entonces, es un campo en el que bien sabes que estoy trabajando muchísimo y que me consta que por lo menos en España se está empezando a cambiar esa inercia, ¿no? De hacerlo solo al final. Qué bien, de hecho lo digo ya que en las notas del episodio enlazaremos un artículo que tienes sobre el saque, creo que es en Industria del Sí, Tenis, y correcto. Sí, sí, viene, sí. viene más, pues para que lo podáis leer más despacito y para que podáis Ujú. ver ahí más propuestas, aunque Sí, creo que se ha quedado muy claro al menos el consejo de, oye, trabajarlo durante toda la sesión, no lo trabajéis al final, bueno, todos estos tipos de consejos que has dado que me parecen muy sí. buenos. O Y sea muy que importante, perdóname que te corté, se me olvidaba. Y siempre intentar el concepto de saque más una o saque más dos. O sea, es muy importante dejarlo eso claro, Tony. Perdona que te he cortado ahí porque es sí, un sí, mensaje no, que se bien, nos iba a bien. escapar, sobre todo por prevención de lesiones. Si hacemos un carro, por ejemplo, el típico carro, para que se me entienda, de 60 bolas al final de la sesión, 70 bolas y solo hago saque, hay dos cosas ahí que nos estamos perdiendo. Una es la recolocación después del saque, que sabes que incluso hay un juego de pies muy específico en la recolocación, si caigo con un pie, si caigo con otro. O sea, la siguiente bola, por un tema técnico también y de incluso de rendimiento, pero sobre todo a nivel de mejora a nivel táctico, ¿no? El alumno va a sacar y luego siempre va a haber un resto, ¿no? Entonces solemos, la imagen lo tendréis todos perfectamente, un saque, cuando los alumnos sacan, con el piloto automático, como yo digo, es sacar, pum, se dejan caer un poquito hacia adelante. Entonces, prevención de lesiones es muy importante no hacerlo tan seguido con mano alta, porque entre otras cosas, el jugador en un partido no va a hacer eso. Siempre hay unas bolas de por medio entre saque y saque. Entonces, estamos trabajando con una realidad mucho mayor. Y luego a nivel táctico, incluso a nivel cognitivo, te diría, es algo básico, ¿no? Que aprendan a que después del saque hay una respuesta y que tengo que saber dónde he tirado el saque, cómo me recoloco, con qué pie caigo, cómo salgo, dónde caigo, dónde voy, si voy más hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importantísimo. El saque más una. Y en el tenis actual bien sabes que es algo importantísimo, ¿no? Buena idea. De hecho, es que podríamos hacer solo el podcast Total, porque totalmente. tú y yo somos muy frikis El vamos, saque. del saque, de cognitivo, de todo esto. Pero bueno, era por dar una visión a nuestra audiencia y de hecho sé que habrá una parte 2 para intentar de coger otros aspectos que también creamos que le pueden interesar a la audiencia. O sea, que tranquilos que vamos a hablar Que hay más, contenido. más contenido con nuestro amigo Lolo. Vamos a una preguntilla más personal o un par de ellas y cambiamos de tercio, ¿vale? Necesitamos que nos digas a alguien a quien admiras o si son varias personas, pues nos gustaría saberlo, Lolo, tu opinión. Bueno, Bueno, tu es, opinión, tu respuesta. sí, sí, sí. No, a ver, bueno, a mí ya me conoces, es un poco de dónde bebemos todos, ¿no? De quién nos ha influido. Hay muchísima gente. Yo creo que todos al final realmente somos producto de lo que hemos tenido alrededor, ¿no? Durante nuestra vida docente. A mí me ha influido muchísima gente, los primeros entrenadores, pero al igual que Freddy que te decía el otro día, para Jofre Porta-Navarro, don Jofre Porta-Navarro, para mí ha sido alguien que me ha marcado muchísimo y ha habido un antes y un después, ¿no? Como bien dice, debemos de ser despertadores cognitivos los entrenadores, ¿no? Y a mí Qué bueno. me despertó. A mí me despertó el ir más allá todavía. Evidentemente ya me conoces que estábamos muy despiertos y estaba muy por hacerlo, pero realmente el que profundizó ahí y llegamos a conclusiones a largo plazo en docencia fue a través de Jofre, pero luego hay muchísima gente durante toda mi vida. Uno es él, en el ámbito a lo mejor digamos, de lo que es el formador de formadores, pero hay gente por ahí que admiro muchísimo, Miguel Crespo también, del cual he leído muchísimo, Macharret. En el campo de la docencia también, por supuesto, David Sanz, que sabes que soy fan de él a nivel profesional y humano, para mí es el referente
máximo te diría a nivel mundial. Y lo digo con la boca grande, no lo digo con la boca pequeña. David Sanz es el papá o el formador de todos los que estamos por acá. Y todos lo sabemos y sabemos lo que hay. Y nos ha guiado muchísimo. Desgraciadamente, bueno, ahora sigue en la formación, pero sabes que está con Medak, pero le tenemos por ahí, sigo hablando con él y seguimos hablando muchísimo de tenis. Pero para mí es alguien que influyó muchísimo. Coqui, por ejemplo, Coqui Martí en el campo también de la gestión y también de la técnica, de la táctica, de fundamentos. Hemos hablado muchísimo, aparte de a nivel personal, ¿no? De otras cuestiones de la vida, incluso de música, como bien sabes, pero para mí Eso mismo. me ha influido muchísimo. Cristina López de Subijana, en el campo del desarrollo profesional, que sobre todo intimé mucho más con ella en la parte en mi etapa en docencia, ¿no? Hablamos muchísimo de todo el tema de desarrollo profesional del entrenador, los aspectos del tipo legal, relación con el CSD, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? En el campo de la preparación física, Jaime Fernández, tú mismo, Tony, don Joaquín Sanchís, que también sabes que soy muy fan de él, mucha gente, ¿no? Edu García Prats, es que hay muchísima gente, ¿no? En cada uno de los campos. Últimamente, sabes que también soy muy fan, por ejemplo, yo que sé, de Jaime Martí, por ejemplo, que está haciendo las cosas fenomenal ahora. En el campo de la opinión, en tenis, pues Jorge Mir le leo mucho, de vez en cuando hace sus artículos y en muchas no coincido, en otras sí, pero le leo y le sigo. Y es gente que está haciendo por el tenis también, desde su trinchera, podemos decir, desde ese aspecto de la opinión. Antonio González Palencia, que no sé si muchos de los oyentes le conocen, pero es el que fue entrenador de Nico Almagro y que ha hecho y sigue haciendo muchísimo por el tenis y que últimamente he conectado muchísimo con él, hablo muchísimo, es una sabiduría absoluta desde la formación, desde la experiencia. Entonces, muchísima gente, Tony, tú mismo sabes que me has influido muchísimo, nuestro amigo José Luis Alfaro, que estamos a pie de pista con él y en su forma de entender el tenis también nos sirve, o sea que yo creo que todo el mundo, ahora mismo últimamente, también mucho Antonio Martínez, muy amigo de Santana, de hecho fundador de la Escuela de Maestría, hablo mucho con él, con sus casi 90 años y sigue con una lucidez increíble. Alberto Martínez Rosado aquí en el Chamar, que también hablo mucho con él, y los compañeros, ¿no? O sea, yo creo que al final me he extendido un poco, pero es que sería imposible, ¿no? Pero me dejo a mucha gente en el tintero ahí. Esta misma mañana estoy hablando con Pepe Vendrell, que para mí es otro referente máximo, ¿no? De lo que ha hecho desde la base a la competición. Un tío que se ha ido de la base total y ha llegado al profesionalismo y se ha metido con Roberto Bautista ahí arriba, ¿no? Y sigue luchando. Poca gente ha hecho eso, ¿no? Como lo ha hecho él. Pues mucha gente, Tony. Realmente sois muchos y de cada uno yo creo que debemos de coger lo bueno y un poco darle esa onda, ¿no? Pero sobre todo, como decía el otro día Freddy, cada día que pasa tengo más claro que le menciono mucho a Freddy, como ves, porque tiene muchas razones, muchas cuestiones. En esta es una. Cada día que pasa tenemos más claro que sabemos menos, ¿no? Y que hay que seguir abierto a todo y desaprender muchas veces para aprender. Y esa capacidad, por lo menos en mi caso, cada día que me levanto es uno de los objetivos, tenerlo claro y aprender algo nuevo y buscar mejorar, ¿no? La verdad es que sé que es difícil, sé que la pregunta es chunga, Sí, sí, pero sí. sé que te dejarás a gente por el camino porque Muchísima gente. es normal, pero sí que al menos se notan tus palabras algo clave y yo te conozco bien. Ese tema de la humildad, ese tema de aprender a tope de todo el mundo, de buscar por aquí a ver qué me enseña de gestión, de escuchar mucho. Yo que te Totalmente. tengo muy cerca en los cursos, es que seguimos viendo cosas chulas, es que, hostia, mira este lo que ha dicho, mira el otro, tal, lo voy a apuntar, lo voy a buscar. Joder, Claro. esto es muy bueno. Bueno, en mi opinión, ¿eh? De que es muy Sí, bueno. sobre todo, Tony, porque hay que beber de las fuentes que vamos, tú y yo en eso ya sabes que siempre buscamos que buscar la ciencia, buscar el estudio, buscar el porqué de las cosas, pero luego la experiencia, la interpretación que hacen, cómo interpretan toda esa sabiduría, ¿no? Toda esta gente, yo creo que es fundamental. Entonces, tener esa capacidad de esponja, de buscar, contrastar y opinión, y insisto, la experiencia, Tony, la experiencia
yo he puesto el ejemplo de Antonio Martínez, perdón, Antonio González Palencia, es que Antonio Martínez, que fíjate, llevó toda una vida, es que eso es muy importante, ¿eh? Tener esa capacidad, esa formación que tienen y esa experiencia, hay que escuchar a esta gente. Ok. Vamos también a otra pregunta que puede interesar a la audiencia, porque yo sé que eres lector y de hecho en los Sí. cursos recomiendas algún libro. Dinos un poquito algunos libros que recomiendas a la audiencia o que te han inspirado, pueden ser de tenis o no. Mm, Eres libre de decirnos Bueno, algunos pues libros. Pues esto, Tony, es un poco igual que la pregunta anterior. O sea, es muy difícil porque, a ver, aunque ya te digo yo que sí que no soy de poner fotos o posts de libros y alardear de, sabes que mucha gente que lo Como hace, yo, yo, sí. en eso, intento no ponerlo, entre otras cosas, porque es muy personal, ¿no? Pero sí, a ver, yo te digo un poco lo que estoy leyendo últimamente, que es el tenis de mi mochila de Freddy, que sabes que acaba de sacarlo, Lo que sé, me lo sé. parece algo increíble. Estoy en ello. No puedo daros una. Lo primero que estoy leyendo es brutal, sobre todo porque forma parte también, pues, un poco de esa experiencia que tiene él, ¿no? Esas vivencias en el tenis. Entonces, esa la recomiendo ahora mismo, sobre todo por la actualidad del momento y que es alguien a quien admiro y os lo recomiendo. Pero hay muchísimos más. Lo primero, yo creo que antes de tirar ahí, todos si nos escuchan muchos entrenadores, Tony, yo creo que lo primero, como pilar fundamental, yo me iría a nuestro tenis por etapas, y os lo digo así, y suena un poco raro, pero es que ahí no es solo por el proyecto en sí y que el lector lo pueda leer, ¿no? Es por todos los contenidos que hay, están los artículos de Tennis Coach, es que está todo ahí súper estructurado, podéis descargar las revistas, los 37 números gratuitos, hay artículos de opinión, y es para estar al día de lo que se estaba haciendo y lo que se está haciendo ahora en Española, ¿no? Lo que se estaba haciendo sobre todo al final de nuestra etapa, ¿no? Y está ahí, ese legado está ahí, hay mucha gente detrás. ITF con ITF Academy, que pues, se puede hacer la gente cursos, leer, hay ebooks, hay mil propuestas totalmente actualizadas o no tanto, pero que están ahí y es contenido de calidad. Libros que estoy leyendo más últimamente, mira, últimamente estoy, que no tiene nada que ver con el tenis, o sí, pero don Javier Coppel, que no sé si conoces, que es un referente también para mí, alguien súper creativo, y tiene un libro que se llama Martínez Campos 38, que va sobre sus vivencias, un poco para entender su personalidad, ¿no? Su creatividad, y es alguien a quien admiro y estoy leyéndolo ahora mismo, que es el libro de Martínez Campos. Estoy volviendo a retomar la lectura, Tony, porque ahora entre tanto viaje entre aviones, pues estoy consiguiendo sacar tiempo otra vez para leer. Esto un poco fuera del tenis. Bueno, fuera del tenis, esta creatividad práctica también, que lo recomiendo muchísimo, de Todd Henry. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Luego, si quieres, te paso las notas. Estos libros que acabo de mencionarte son sobre todo para gestionar cuando hay esa tormenta de ideas, esa que nos viene a la cabeza, pues gestionarlo, para el trabajo en equipo, para ser eficientes también con los compañeros y aportar en equipo. Pues esos libros para mí están ahí siempre. Por supuesto, Daniel Goleman con inteligencia emocional, que sabes que siempre lo digo en los libros, que la inteligencia emocional para mí es algo importantísimo para que trabajemos sobre ella los entrenadores y también les hagamos trabajar sobre ella a los jugadores, ¿no? A nuestros alumnos. Y hay muchos más libros. El David Foster, el tenis como experiencia religiosa, que me parece muy bueno, esa visión de entresijos del Open de Estados Unidos. O Emilio Sánchez Vicario y Bruno Moyoli, el de soñar para ganar. No sé si lo has leído, Tony, es buenísimo. No, este Y no. da un, pues yo me quedé muy impactado con acuérdate, en Mar de Plata, cuando se ganó esa Copa Davis, que no fue Nadal, que se ganó, y ahí el trabajo que hizo Emilio, sobre todo en el doble, bueno, me sirvió para entender muchas cosas también de Emilio Sánchez Vicario y de cómo gestionar y coachear. Es algo que os recomiendo, es un gran libro, Soñar para ganar. Pero bueno, sería muy difícil. Y por supuesto, el último y termino, biomecánica del tenis avanzado. Sabes que para mí eso es el padre nuestro del tenis y siempre lo tengo. De Bruce Elliott, de Marcel Reid y Miguel Crespo. Eso sí que os digo, hablamos de la técnica muchas veces y no, es que yo creo, por favor, léanse biomecánica del tenis avanzado, porque está. Fíjate que ha pasado tiempo desde que se hizo y sigue, bueno, trata sobre todo los principios biomecánicos, cuestiones que hablamos en el día a día que muy bien no sabemos por qué son, términos como la energía elástica,
cuestiones, ¿no? que se nos escapa, está muy bien explicado y si queremos mejorar nuestras propuestas en técnica, incluso nuestras intervenciones, el feedback que damos a nuestro alumno, por cierto, enhorabuena a ti, a Rafa, por ese pedazo de artículo del feedback, ¿no? Pues si queremos dar esos feedback de verdad con un contenido adecuado, ¿no? Y pues en cuanto a la técnica me refiero, por favor, biomecánica del tenis avanzado, mi cabecera siempre está y siempre lo estará. Muy bien, pues tomamos nota. Como siempre decimos en los diferentes capítulos o programas, estarán todos para que podáis pincharlos directamente en las notas del episodio, desde donde nos escuchéis. Los voy a colocar porque a veces vas rápido, a lo mejor se te escapa algún autor, Te lo entonces mandaré, mejor te lo mandaré. que los tengamos ahí abajo, ¿sí? Porque todavía no han llegado a destino. Así que, Pero en cuanto me los mandes, los acoplamos, ¿vale? hecho, hecho. Ok, otra pregunta que nos interesa es quién crees que podemos traer al podcast. O sea, ¿quién nominas para ver si somos capaces de traerlo, que creas que puede aportar valor y que sea interesante? Pues habría que, bueno, dependiendo un poquito el objetivo del podcast que hicieras, ¿no? Ya me conoces, pues si va en torno al tenis profesional o tenis base, es que es muy complejo, ¿no? Yo tengo muchas ganas, muchísimas ganas. Lo que pasa es que ahora va a ser complicado porque está en torneo, está súper metido, pero Javi Martí, que alguien hable con él de una manera tranquila, como estamos hablando ahora tú y yo, que nos diga su visión, de dónde bebe, de dónde viene, cómo está haciéndolo, cuál es su día a día, cómo entiende ese trabajo. Me parece muy interesante porque ahora mismo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, ahora con Jessica Bouzas, se empieza a ver ya. O sea, me llama la atención poderosamente que ese trabajo, yo creo que es de tanta calidad que al final ese trabajo es tan bueno que está en los resultados, que fíjate que siempre tendemos a largo plazo, pero empiezan a caer, no solo en resultados, sino en rendimiento, ¿no? O sea, hay un cambio radical. Entonces, hay que ver, por ejemplo, qué nos cuenta un Javi, un Pepe Vendrell, que te lo he mencionado antes, que es alguien que viene de la base y ha llegado ahí, pues cómo ha conseguido llegar, un Coqui Martí, alguien como un Antonio González Palencia, alguien que ha estado allí que no solemos escuchar, por supuesto un Jofre Porta, pero no porque le hemos escuchado muchas veces, Tony, y tú también, pero es que da igual las veces que le escuches, siempre cuando aparece o estás cerca de él hay algo nuevo, está el día en otra cosa. Y luego en el rama de la psicología, que sabes que me encanta, pues una Lucía Jiménez, alguien como pues, en el campo de desarrollo de lo que es el desarrollo profesional, una Cristina López de Subijana, un Vicente Mirán en psicología, Iciar Eraña, que sabes que soy súper fan de Iciar. En el campo de la preparación física, que es tu especialidad, Tony, pues un Jaime Fernández, un Joaquín Sanchís, un Edu, alguien que nos dé ahí ayuda en el día a día, ¿no? a los entrenadores, pues el mismo David Sanz, Tony, el mismo David Sanz que sabes que siempre está al día y que nos va a poder aportar mucho. Pues muchísima gente, ¿no? Te he dicho algunos autores, te he dicho algunos entrenadores, pero sería imposible. Pero a mí me llamaría mucho la atención, fíjate que he insistido en un Javi Martí, alguien así de este perfil nuevo, joven, que no haya salido tantas veces y que nos dé esa visión, ¿no? Por lo menos para entender el proceso, que nos dé un poco su visión. De hecho, bueno, creo que lo puedo decir, pero fuera de micros te tuve que llamar porque me encantó de lo que decía en el congreso y dije, sí. Quiero conseguir a este tío. Sí, quiero a Javi porque me gustó mucho. O sea, bueno, a ver, que en general Juanma estuvo brutal, Guillermo también, pero es que Javi y yo, claro, no lo había escuchado. Entonces, esta gente joven que creo que tiene que aportar,
me interesa. La verdad es que estoy contigo. Totalmente, como yo lo hablo mucho mira, con Antonio Ruiz, aquí en el Chamber lo hablamos mucho, que nos fijamos mucho también, y él se fija mucho, y yo también, cada vez más, en lo que han hecho, ¿no? En hechos consumados, o sea, hay gente como Esteban Carril, por ejemplo, que puso ahí a Johanna Conta entre las 10 top 10, o sea, es que es brutal lo que hizo también Esteban Carril, o un Jaime Martí que con Badosa consiguió lo que consiguió, y luego ahora o sea, son gente que demuestra, ¿no? O sea, que no te va a vender humo. Entonces, sabemos que lo que han hecho ha sido un proceso que ahí están, ¿no? Entonces, es bueno, siempre que lo quieran compartir, pues escuchar a la gente. Y luego en el campo de, yo qué sé, por ejemplo, un Coqui Martí, alguien que desde el punto de vista Y del desarrollo profesional, dependiendo de la claro, rama, claro. ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el secreto del éxito, ¿no? Por ejemplo, de una ciudad de la raqueta que está ahí y es el motor del tenis español, ya te lo digo yo. O sea, es que, y bueno, y lo sabéis, que está ahí empujando y está latiendo constantemente, siempre reinventándose. Y cuál es el secreto del éxito, ¿no? Yo creo que debemos de buscar eso los entrenadores, ¿no? Ver gente que tiene éxito y ver el porqué de las cosas, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu día a día? Oye, pues mira, esto lo puedo hacer, esto no puedo hacerlo. Pues yo creo que siempre va a ser bueno escuchar, ¿no? A gente así. A ver, ya adelanto que iremos sacando los programas poco a poco, pero me permito decir ya de que ya han pasado por nuestros micrófonos gente especialista en dieta, en nutrición, relacionado con Importantísimo. tenis, ¿vale? Mm. Mañana entramos con la psicóloga, con una psicóloga que también me gusta mucho y iremos trayendo poco a poco, pero también la psicología. Ya hemos Mm. hablado con preparación física, formador de formadores, con gente de tenis de pista más técnico. O sea, mi visión será multidisciplinar, siempre teniendo en el centro al tenis y buscando a gente pues polímata, gente curiosa, gente que tenga ganas, gente que creamos que aporte. Intentaremos traerlos. Tú has dicho un montón de nombres, tengo yo también esos nombres en la cabeza, están en la lista ya. Lo será sabías, es cuestión, que será cuestión de cuadrar, que no te creas que es fácil cuadrar con la gente. Y sí, sí, sé de qué me hablas. necesitas, necesitas muchas llamadas joder, para cuadrar, macho, y para que todo salga. Pero bueno, la verdad es que intentaremos traerlo a todos. Vamos a esa parte de espacio promo, un poco que nos cuentes algo más de tus proyectos, que te he tenido que cortar al inicio porque aquí nos podemos extender algo más sin ser demasiado, que nos cuentes un poquito dónde estás de Notric, de PTR, un poquitín más. Cuéntanos. Sí, bueno, es que, claro, es importante ahí para que la gente me ubique. Yo sigo, pues eso, sigo siendo muy transversal y intentando tocar muchos palos. Pero, por ejemplo, con Notric, Tony, yo creo que es algo que no debemos de pasar desapercibido. Es una herramienta brutal, brutal, y muchas veces no se utiliza pues por el día a día, ¿no? Por el día a día todo el mundo planifica, todo el mundo, cuidado, que no todo el mundo lo hace, pero que le gustaría tenerlo todo ordenado, programar, planificar, pero no solo eso, sino llevar todo controlado, ¿no? Con los entrenadores, la asistencia, hablar con la gente, con los entrenadores, que el entrenador sepa lo que tiene que hacer en el equipo, que sepan mis compañeros qué estoy haciendo, que conecte bien con los padres, que conecte bien con el jugador, que haya esa información y que luego esa aplicación, eso tú bien lo sabes, que tú eres también muy friki como yo con todo el tema de las aplicaciones, en nuevas herramientas, nuevas tecnologías, que funcione, que no dé problemas, que funcione bien, que la implantación sea rápida, que sea fácil para los entrenadores, porque no tienen tiempo, hay que empatizar con los entrenadores. Entonces aquí lo que hace Notric, Tony, tú la conoces ya la herramienta, la preparación física, la psicología, los objetivos técnicos, tácticos por parámetros, todo lo trabaja, lo da hecho, programaciones de un año entero por niveles, por edades, y la herramienta funciona. Eso es Notric y yo estoy ahí colaborando con ellos, estoy ahora como Product Manager con ellos y con Norberto Rodríguez, con José Cuenca, súper contento. Mañana marcho a Murcia, estaré con ellos otra vez, seguimos implementando y es una herramienta yo creo que muy útil y necesaria. Eso es una de Enlazaremos, las... enlazaremos para que la gente Sí, lo tenga también en las notas del episodio.
Genial, pues eso es Notric, un poco ahí que sabes que yo trabajo mucho con la parte de la metodología y con la parte del desarrollo de parámetros y todo lo demás están, por supuesto, mucho más ellos, es la parte, pero es un producto de verdad útil. Y luego PTR Connect, que como bien sabes, estoy con PTR, los cursos, tú colaboras con nosotros, estás con nosotros, tú eres parte de la familia PTR, Tony, y haces toda la parte de preparación física y con un resultado y unas valoraciones que no bajan del 9 y tú lo sabes. Eso es, cuando se le pasa a los alumnos los cuestionarios han estado y tú eres uno de ellos y las valoraciones son altísimas. Los contenidos muy buenos, los cursos se están adaptando al modelo también español. Es un PTR, sabes que está en 140 países, pero una de mis condiciones fue darle ese contenido a los alumnos, pero también adaptarlo a las necesidades del entrenador, de las academias, de los clubes de España, ¿no? No contarles algo que no van a poder hacer, ¿no? Y darles esa visión. Y ahora recientemente hemos sacado PTR Connect, que sabes que llevamos trabajando con ellos bastante tiempo, que parece que es algo que sale de una inventada, pero es una maduración después de ver todo con perspectiva y es algo que va a llegar a los clubes. Es un proyecto, un traje a Era medida, necesario. un Te traje a medida corto porque formativo. creo que era necesario esta Sí, propuesta. es que O es sea ponerlo en la que mochila, Tony. Nos vamos a poner la mochila todavía más, porque ya te digo yo que llevo unos cuantos viajes, tú me conoces, cada vez que me sí, llamas sí. me pillas en un sitio. Y esto todavía es ir un paso más y es formación realmente continua o actualizar conocimiento y ir un poco a lo que el club necesita o la federación territorial necesita. Oye, necesito como federación territorial que una actualización de los profes en la escuela o tal, o necesito que los clubes o mis entrenadores aprendan a diseñar sesiones o aprendan sobre la técnica, cómo está últimamente los fundamentos técnico-tácticos, cómo está, o el campo de la psicología, o el campo de la preparación física, cuál es lo último, cómo quiero que me hagáis esto aquí, pues vamos para allá y es un poco a medida, ¿no? Yo creo que es poner el bisturí y un poco escuchar, porque el propio palabra lo dice, ¿no? PTR Connect busca conectar a los entrenadores, ¿no? Que seamos una red conectada y que trabajemos cada vez mejor y un poco ir al barro, ¿no? A lo que realmente se necesita. Como decía, Ok, mira, y corto, Jofre lo decía muy bien, Jofre Porta, que le gustaría que la docencia no huela tanto a colonia, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? O sea, realmente irnos un poco al barro, remangarnos y estar cerca de entrenadores y jugadores, ¿no? Y clubes. ok. Vamos a dónde te podemos encontrar, qué redes utilizas más o dónde te pueden encontrar en Twitter, en Instagram. Danos alguna, aunque la Sí, enlazaré en las sí. notas. Bueno, ya sabes que Twitter tengo, el Lolo Pastrana 1, ya lo sabéis, @LoloPastrana 1. No publico demasiado en Twitter, reconozco que me cuesta un pelín más, quizá porque sea más visual o por lo que fuere, no lo sé, pero estoy ahí. Luego en Instagram, pues todos estos proyectos de PTR, Notric, ahí estamos, y luego yo estoy como Lolo Pastrana. En Facebook también, me encontráis por Lolo Pastrana. Soy fácil de encontrar, soy fácil, Tony, y intento ser activo, intento aportar en esas publicaciones, tú me conoces, y cuidarlo. De vez en cuando se me va un poco, como ayer, que ya sabes que publiqué algo que volvía a la guitarra y tal, pero normalmente casi siempre está relacionado con el mundo del tenis, ¿no? Casi todo y del deporte, casi todo lo que estamos publicando. Ok, pues hasta aquí la entrevista con nuestro querido Lolo. Agradecimientos a los oyentes. Lo que sí nos gustaría comentaros es que si podéis lo compartáis con vuestros amigos o quien creáis que le puede interesar. Que como bien dice Lolo, que intentéis de darnos cariño en las redes, que esa parte me gusta mucho, mucho de él. Que si Sí, lo sí, importante. compartáis, pues que contribuís un poquito a que este podcast, al darle cariño, siga existiendo y creciendo. Que ya os adelanto que si os apuntáis a la página web tonyfonseca.substack.com tendréis información no solo de cuándo salen los diferentes programas, sino que también ahí iré mandando una newsletter de información que creamos con una terminología de que pueda entender todo el mundo, o al menos lo voy a intentar, relacionado con cositas de tenis. Y principalmente, si te ha gustado el programa, pues te agradecemos que le des 5 estrellas en Spotify, un like en YouTube, un me gusta en iVoox y un corazoncito en Amazon Music
o incluso que te apuntes en Google Podcast, porque ya estamos también en Google Podcast. Sin más, y creo que hemos cumplido más o menos horarios porque Lolo se tenía que ir rápido hoy. Cierto, como siempre. Aunque hemos estado una hora prácticamente. Pues nada, Lolo, agradecerte mucho que estés en nuestros micros, que estés como siempre aportando y muchas gracias. A ti, Tony, a ti, y termino animarte a seguir. Yo siempre lo digo, la constancia, te conozco y lo vas a seguir haciendo, pero constancia y con capacidad. O sea, no todo suma siempre, y tú eres de los que suma por tu capacidad, por tu forma de ser, y enhorabuena, de verdad, esto viene para quedarse. Y aquí me tendrás para lo que necesites, y ánimo, porque sé que lo estás haciendo y lo vas a hacer todavía mejor siempre, porque siempre buscas el salir de la zona de confort. Así que ánimo y enhorabuena, de verdad, de corazón te lo digo. Ok, muchas gracias. Nos vemos en las pistas.